¿Qué tal, amigos del YouTube? Aquí tenemos una 2006 F-150 que esta camioneta normalmente, por lo que me di cuenta de la falla que estaba, porque esta es de un amigo personal, me subí a su camioneta y su aire siempre trabaja bien, pero esta vez cuando me subí me dijo que tardaba en enfriar hasta que corría. Yo le dije, pues tal vez puede ser el abanico, pero cuando le chequeé le estaba faltando mucha agua. Esta manguera de la calefacción está liqueando por la parte de atrás. Aquí las tengo yo ya listas. Estas son del dealer, miren. Les voy a enseñar. Esta viene siendo esta de aquí. Esta que va para atrás. Por la parte de atrás tiene un clip que viene siendo este. Y así es como está la manguera, así para allá. Uno tiene que meter la mano y presionar estos clips así. Hay veces que es necesario echarle WD-40 o algo, porque la verdad a veces sí se pegan bastante. Con un pico picarles, o si de plano ya la vas a cambiar y no te importa dañarla, porque ya pues se va a reemplazar, le puedes quebrar este pedacito negro de plástico para que salga el clip sin problema. Pero aquí está el número de parte, miren. Es el número de parte del dealer, por si lo necesitan. Miren. Ok, esa viene siendo esta. Voy a cambiar también esta, miren. Esta viene siendo esta manguera, pero esta manguera viene en dos. Es esta de aquí y tiene otro pedacito chiquito que viene siendo este otro, miren, este pedacito chiquito que va enfrente. Este es el número de parte, también se los doy de una vez. Ese es, y este es el número de parte de la otra. Aquí vamos a desconectar con unas pinzas esta, y vamos a hacer lo que les dije de presionar los clips para quitar esta primero. Las herramientas que voy a estar utilizando en este video son esta tal vez no la llegue a utilizar. Estos son unos desarmadores que son especiales para desconectar mangueras. Y esta pinza, ahorita la van a ver dónde la voy a utilizar. Esta pinza tú la aprietas aquí, tú le aprietas esto y esto se cierra y agarra el clamp que viene siendo pero lo desconecté con unas pinzas regulares. Esa pinza donde la voy a utilizar realmente va a ser allá en esa abrazadera que está hasta mero atrás, ¿no? Esa abrazadera que es un poco incómoda. Con esta pinza la vamos a poder quitar desde acá, desde lo lejos. Esa pinza ustedes la pueden conseguir en el Europartes cercano que tengan. Normalmente ya en todos los venden. Y este cartón que le estoy poniendo aquí es para que cuando desconecte la manguera el agua escurra un poco para acá. Siempre le pongo una bolsa o algo, pero ahorita encontré ese cartón y es para que no le caiga el agua a la bobina cuando la desconecte y luego tenga que quitarla para secarla o algo. De igual manera, primero voy a desconectar este lado para que caiga lo que pueda aquí. Entonces esta pinza que les muestro es para ahorita que la desconecte. Esta entra por aquí y puedes darle vuelta a los lados para que desconectes la manguera más rápido. Así, miren, así es como entra. Ya la vas a ir moviendo un poco, le puedes dar para atrás también, y ya cuando la mueves ahí ya es más fácil de retirar, como pueden ver. Miren, amigos, ahorita que quité esta, apenas iba a desconectar la manguera de atrás y miren, simplemente con tocarla, miren, ya lo tostada que estaba. Esta manguera estaba a punto de tronar en cualquier momento. Bueno, voy a quitar el pedazo que se quedó allá adentro y después voy a quitar esta. Aquí ya la retiré, amigos. El candado se quedó adentro y como la manguera nueva tiene su candado nuevo, es necesario retirar con ayuda de un ganchito. Lo vamos a retirar así, miren. Vamos a quitar el clip de arriba y después vamos a buscar jalarle por el de abajo. Así. Nomás que están bien pegados. Si hubieran visto cómo batallé para quitar la manguera con una pinza, le tuve que dar vuelta.
que no quería aflojar. Miren, aquí está el candadito. Ese viene nuevo. Bueno, ahorita vamos primero aquí a picarle este candado de aquí, este lado. Vamos a presionar eso y ahorita vamos a quitarle el de atrás. Si estas mangueras están cambiando porque ya no sirven, aquí es donde les digo que pueden quebrarle el plastiquito negro para que sea más fácil que se mueva el candado. Aún así, por ejemplo, esta está pegadísima como no tiene una idea. Le voy a echar por aquí un poquito de doble folio para que se despegue, porque aún y que ya le quebré arriba y le quebré atrás, está demasiado pegada. Lo mismo pueden hacer con el de atrás. Con el de atrás también, ese pues probablemente también vayan a batallar porque está incómodo. Está muy incómodo el candadito y muy apenas llega la mano atrás. Igual le pueden quebrar eso, pero primero hay que desconectar esta. Ya cuando se van a quitar porque van a hacer un trabajo en el aire acondicionado que ocupen quitar el tablero de adentro y desconectar estas, pues sí hay que quitarse con mucho cuidado. Pero si ya no van a hacer nada ahí, pues simplemente le pueden quebrar aquí y para no batallar tanto. Aquí le eché un poquito de afloja todo y inmediatamente salió sin ningún problema. A la de adentro ya le eché también, pero esa es mejor si la giran, que le echen un poco y le den muchas vueltas para que se vaya aflojando la liga que tiene adentro y no batallen para el momento que la vayan a jalar. Miren, de aquí ya le doy muchas vueltas, ya le voy a quitar el clip que tiene atrás. Bueno, ya que tenemos quitadas las mangueras, las tres, ya solo queda, ya quitamos las dos de acá arriba, esta, la otra, solo nos queda el pedacito y aquí es donde se usa la herramienta que les estaba hablando yo. Miren, si pueden ver aquí ya está suelta la abrazadera y está apretándola con la pinza esta. Uno la aprieta y fácilmente mueves la abrazadera hacia arriba y ya hay uno la suelta aquí y ya, ahí quedó apretada. Ya no se va a mover esa abrazadera y ya vamos a poder quitar la manguera con más facilidad. Yo utilicé un ganchito como estos, un ganchito torcido como este para aflojarla porque está bien pegada. Con este ya la moví y ya yo pienso que ahí ya se debe de mover la manguera. A ver, vamos a quitar el ganchito este. Vamos a sacarlo. Ok, ahí lo sacamos. Vamos a ver si ya sale la manguera, porque sí, la verdad sí son un poco incómodas estas mangueras. Más que nada cuando ya están así bien, pero bien pegadas como estas que hasta se tuestan ahí. Ok, ahí está. Bueno, esta es la última manguera, como pueden ver. Ahora todo va a ser ponerlo en el mismo orden que lo quitamos para atrás. Vamos a poner primero esta y luego la de la mera orilla y el último vamos a dejar la que viene a la toma que está aquí. Y estas ya nomás las entra uno y cliquean porque ya tienen su candado nuevo. Ya previamente nosotros quitamos los que estaban allá adentro, ya esos van a entrar y entra fácilmente. Ya es opción de ustedes si les quieren poner cualquier cosita de grasa aquí, poquitito, casi nada, es nada más como para que moje la liga, para que entren rápido. Bueno amigos, ahí está ya puesta la manguera de afuera, el otro pedacito de adentro y ya está puesta la abrazadera ahí. Cabe recalcar que esta venía con la abrazadera mirando para abajo, no para arriba como la otra que quité. Esta tuve yo por la orilla que meter por acá una pinza, apretarla y estarla torciendo hasta que brincó el candado y ya cayó ahí en su lugar. Ahí ahorita, como pueden ver, ya está fija, ya no se mueve. Ahorita ya lo que vamos a poner es la más fácil, la que va directa aquí, y ya sería todo. Vamos a ponerla para terminar y echarle el anticongelante. Bueno amigos, aquí terminamos ya el video. Aquí ya rellenamos su anticongelante. Aquí ya tenemos las mangueras.
está trabajando bien. Aquí es solamente prender la camioneta y ponerle con anticongelante a trabajar, darle una vuelta y cuando esté fría volver a checar que el nivel esté bien, porque ves que baja un poco más. Espero le haya servido este video para que vean cuáles son las mangueras originales que lleva la camioneta y cómo más o menos es el procedimiento para reemplazarlas. Espero le haya servido y suscríbanse y gracias por ver este video.